Buenas tardes, soy Paula Lara, traductora jurada de inglés y de alemán. Podéis encontrarme en paula@traduccionesdominguez.es, en www.traduccionesdominguez.es. Este es el podcast Traducción eres tú. Esta tarde vamos a hablar sobre técnicas de traducción. Hemos realizado un recorrido histórico por todo el panorama de la traducción hasta hoy en día y ahora nos vamos a meter en faena. ¿Cómo se hace una traducción? Bueno, entendemos por técnica de traducción un procedimiento generalmente verbal, visible en el resultado de la traducción, que se utiliza para conseguir la equivalencia traductora con 5 características básicas. Primero, afectan al resultado de la traducción. Segundo, se catalogan en comparación con el original. Tercero, se refieren a microunidades textuales. 4. Tienen un carácter discursivo y contextual. Y 5. Son funcionales. Las técnicas de traducción, conviene destacar, no son las únicas categorías existentes para analizar el texto traducido en su relación con el texto original, ya que intervienen también categorías textuales, como son la coherencia, la cohesión y la precisión temática, extratextuales, que son las relacionadas con la producción y recepción del texto original y de la traducción, y procesuales, método y estrategia traductores. Hay 18 principales técnicas de traducción, a saber, adaptación, ampliación lingüística frente a comprensión lingüística, amplificación frente a elisión, calco, compensación, creación discursiva, descripción, equivalente a cuñado, generalización frente a particularización, modulación, préstamo, sustitución, traducción literal, transposición y variación. Ahora vamos a ver cada una más detenidamente. Primero, adaptación. Se reemplaza un elemento cultural por otro propio de la cultura receptora. Por ejemplo, béisbol por fútbol, en la traducción al español. Ampliación lingüística. Se añaden elementos lingüísticos. Es un recurso que se suele emplear en interpretación consecutiva y en doblaje. Por ejemplo, la expresión inglesa no way por de ninguna de las maneras o por en absoluto, cuando podríamos haber dicho en absoluto. 3. Amplificación. Se introducen precisiones no formuladas en el texto original. Informaciones, paráfrasis explicativas, notas del traductor, etc. Por ejemplo, el mes del ayuno para los musulmanes junto a Ramadán. Para explicar. 4. Calco. Se traduce literalmente a una palabra o un sintagma extranjero y puede ser léxico o estructural. Por ejemplo, normal school, del francés école normale, se correspondería con acepción, según Binay y Darbelnet. 5. Compensación. Se introduce en otro lugar del texto traducido un elemento de información, efecto estilístico, que no se ha podido reflejar en el mismo lugar en que aparece situado en el texto original. 6. Comprensión lingüística. Se sintetizan elementos lingüísticos. Es un recurso especialmente utilizado en interpretación simultánea y en subtitulación. Por ejemplo, la frase interrogativa inglesa yes, so what, y en español la traduciríamos por ¿y? 7. Creación discursiva. Se establece una equivalencia efímera totalmente imprevisible fuera de contexto. Por ejemplo, la traducción de Rumblefish por La ley de la calle. 8. Descripción. Se reemplaza un término o expresión por la descripción de su forma o por su función. Por ejemplo, el panettone italiano, como el bizcocho tradicional que se toma en Nochevieja en Italia. 9. Elisión. No se formulan elementos de información presentes en el texto original. Eludir el mes del ayuno como oposición a Ramadán, en una traducción al árabe, por ejemplo. 10. Equivalente a cuñado. Se utiliza un término o expresión reconocido por el diccionario por el uso lingüístico como equivalente en la lengua meta. Por ejemplo,
They are as like as two peas y se parecen como dos gotas de agua. 11. Generalización. Se utiliza un término más general o neutro. Por ejemplo, los términos franceses devanture por window, ¿no? Devanture, fenêtre, guichet por window. 12. Modulación. Se efectúa un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de pensamiento en relación con la formulación del texto original. Puede ser léxica y puede ser estructural. 13. Particularización. Se utiliza un término más preciso o concreto. Por ejemplo, traducir el término window por guichet en francés, ¿no? 14. Préstamo. Se integra una palabra o expresión de otra lengua tal cual. Puede ser puro, sin ningún cambio. Por ejemplo, utilizar en español el término inglés lobby o naturalizado, es decir, realizando una transliteración de la lengua extranjera, como es golf, fútbol, líder, meeting. 15. Sustitución lingüística o paralingüística. En ella se cambian los elementos lingüísticos por paralingüísticos, entonación, gestos o viceversa. Sobre todo se utiliza en interpretación. 16. Traducción literal. Se traduce palabra por palabra en sintagma o expresión. 17. Transposición. Aquí cambiamos la categoría gramatical. He will soon be back por no tardará en venir. Y 18. Por último, variación. Se cambian elementos lingüísticos o paralingüísticos, entonación, gestos, que afectan aspectos de la variación lingüística, cambios de tono textual, estilo, dialecto social, dialecto geográfico, etc. Bueno, hasta aquí estas son todas las técnicas de traducción. De todas formas, yo diría que a nivel teórico está muy bien conocerlas, por supuesto, todos tenemos que conocer muy bien nuestra profesión, pero luego todas estas técnicas tú las acabas utilizando de forma casi natural. No te das cuenta. No te vas a parar pensando voy a hacer un calco, voy a hacer una transposición, porque te eternizarías con la traducción. Así que venga, ánimo y a seguir, chicos. Soy Paula Lara de Traducciones Domínguez. Podéis encontrarme en paula@traduccionesdomínguez.es y en www.traduccionesdomínguez.es.